Vamos a ver la técnica de derivación parcial. No es nuestro objetivo en este momento saber lo que es una función de dos o más variables. Lo que nos interesa es aprender la técnica de, dada una función que tiene más de una variable, cómo derivo parcialmente. ¿De qué se trata en este tipo de funciones? Es motivo del capítulo siguiente. Tomemos, por ejemplo, f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. Empecemos con un ejemplo sencillo. Para derivar vamos a utilizar la notación de Leibniz deformada. La notación de Leibniz, recordemos que era así. Esta es la forma en que escribimos la derivada de una función. La notación de Leibniz deformada sería con el delta. Entonces, la función es f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. Yo quiero obtener la derivada de f respecto de x. Al querer derivar f respecto de x, voy a considerar la otra variable constante. Porque esto, ¿qué me está indicando? Que derive f respecto de x. Si quiero, para acostumbrarme al principio, le puedo poner una barra vertical y al costado y como un subíndice. Esto quiere decir que y es constante. Entonces, ¿cómo derivo esto? 2x más 0, porque la derivada de una constante es 0. Y la derivada de f respecto de y, considero a x constante. Entonces, ¿cómo lo derivo? La derivada de x cuadrado al ser constante es 0, más 2y. Escribo 0 más 2y. Vamos a un ejemplo un poquito más complejo. F de xy igual a x por y más 4x. Entonces, la derivada de f respecto de x, considerando y constante, ¿a qué es igual? Bueno, x por y, si y es constante, ¿cuánto es la derivada de una constante? Lo escribimos acá abajo. ¿Cuánto es la derivada de una constante por una función? La constante por la derivada de la función. Entonces, la derivada de x por y, si es constante, es la derivada de x, que es 1, por la constante. O sea, 1 por y. Más la derivada de 4x respecto de x, ¿cuánto es? 4. Ahora hacemos la derivada de f respecto de y, con x constante. X por y, considerando x constante, la derivada de y es 1 por la constante. Y la derivada de 4x, siendo ahora x constante, es 0. Recordemos, yo estoy diciendo derivada, ¿por qué se llama derivada parcial? Porque estoy derivando parcialmente, ya que una de las variables la dejo constante. Esa es la idea. Consideremos un tercer ejemplo. Seno de x cuadrado por y menos 1 menos y menos x. Derivemos esto parcialmente. La derivada de f respecto de x, considerando y constante, ¿cómo lo hacemos? A ver, lo más grueso acá por la regla de la cadena, ¿qué es? El seno. ¿La derivada cuál es? Coseno. De todo lo que tengo adentro. Pero ahora tengo que derivar lo que tengo adentro. ¿Respecto de qué? Respecto de x, considerando y constante. Entonces, la derivada de x cuadrado, ¿cuánto es? 2x por y constante, menos 0, menos la derivada de y respecto de x, y es constante, 0. Y la derivada de x respecto de x es 1. Ahora vamos a la derivada parcial de f respecto de y, considerando x constante.
¿Cuál es la derivada de lo más grueso? Seno. La derivada es coseno, nuevamente, dejando todo el argumento igual. La derivada de x cuadrado por y respecto de y. X es constante. Entonces la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. ¿Qué me queda? X cuadrado por 1. Menos la derivada de y respecto de y, ¿cuánto es? 1. Y la derivada de x respecto de y, siendo x constante, es 0. Bueno, continuamos en un próximo video con otros ejemplos.